Hola, mi nombre es Noelia Vera, soy actriz, soy cantante y les quiero hablar de mi experiencia que tuve con mi voz. Me gusta pensar a la voz como parte del mundo de lo abstracto, que tanto llama la atención, que se vincula con lo no específico, con lo que es totalmente invisible, con lo sensible, pero que a pesar de eso es una herramienta tan importante para el actor a la hora de representar. Una herramienta tan poderosa tanto como para el que la usa como para el que la está escuchando. Porque está relacionada con el misterio. El misterio de dónde se engendra, de qué la engendra, de cómo una emoción puede llegar a iluminarse, a desocultarse y tomar forma de sonido. Un sonido que no siempre tiene que ser una palabra, como un lenguaje. Nuestra vocalidad está compuesta tanto por sonidos como por silencios, nunca más parecido a la música. Tiene color, tiene temperatura, tiene timbre, tiene cadencia, tiene ritmo, es música. Es la música de un paisaje interno, es la música de una intimidad que se revela, de un ser íntimo que se está manifestando. Es la música de un vínculo entre dos o más personas que se conectan en el aquí y en el ahora. El lenguaje universal es corporal, pero la voz es tan corporal como una mano. Entender que el cuerpo no termina donde termina la piel es fundamental para entender el manejo de nuestro sonido, de nuestra sonoridad. El actor es cuerpo, y cuando el cuerpo dijo lo suficiente, ahí entra en juego la voz. Muchas veces en el ejercicio de repetición nos encontramos con la consigna de no dejar de verbalizar, no dejar de repetir nunca. Y esto tiene que ver con que el impulso que tengamos no tiene que terminar en la piel, sino que necesite de ese sonido para completarse. Por eso no se deja de verbalizar, porque es todo parte de lo mismo. Ese sonido, esa voz, forma parte del impulso que te surgió dentro. Si el impulso es algo físico, la voz es el eco de lo físico. Viene detrás, pero forma parte importante de este mismo impulso. Por eso se habla siempre de retrasar lo más posible la palabra. ¿Por qué? Porque se busca una conexión real entre el cuerpo y la voz. Mi cuerpo engendra la voz que choca en tu cuerpo y engendra tu voz. No es así, es así. Por eso puede ser infinita la repetición, porque es algo infinito. ¿Qué más? Esto puede llegar a fallar y te das cuenta cuando falla. Te das cuenta cuando fallas vos o cuando falla un otro, cuando decís, mierda, ¿para qué hablé? O ¿para qué habló? Venía tan bien. Porque hay una desconexión. Hay una desconexión y hay una desarmonía entre el tono muscular y la voz. Hay una desconexión cuando la voz no te está contando el mismo cuento que te está contando el cuerpo. Se realiza una desconexión por falta de concentración, por nervios, lo que sea. Ahí empieza a salir un sonido sin sentido. Y hay una frase que puede estar súper trillada, pero que a mí me ayuda bastante. Y tiene bastante verdad también. No decir lo que sentimos, sino sentir lo que decimos. Súper trillada, súper fácil de comprender, pero difícil de poner en práctica. Es muy difícil despegarse de la necesidad de hablar, de esa pulsión que tenemos siempre de explicar lo que nos pasa. Siempre, explicar con palabras, y ahí empieza a aparecer lo intelectual por sobre el relato. Empieza a ponerse la cabeza por sobre el estómago. Como cuando agarramos un guión por primera vez y ya llegamos a la conclusión de cómo debería sonar esto, cómo debería representar esto, mucho antes de saber lo que en realidad estoy diciendo. O el por qué y el para qué lo digo. El por qué y el para qué se refleja un montón en la voz y en el sonido de esa voz. Inconscientemente o conscientemente podemos casarnos y enamorarnos de formas, de modismos que alguna vez escuchamos, que alguna vez vimos o que incluso nosotros mismos hicimos. Y nos va a seguir funcionando. El efecto va a seguir funcionando. Pero no podemos exigir y buscar una honestidad cuando estamos haciendo completamente lo contrario para encontrarla. Muchas veces siento que se relaciona la voz únicamente con la zona de la garganta, con la zona de la boca, como si lo demás del cuerpo no estuviera involucrado.
cuando en realidad ni la boca ni la garganta son el final del recorrido del sonido. El final siempre es un otro, siempre es para un otro. En el teatro siempre hay un otro. Incluso en un monólogo, cuando ese otro puede ser un público, o puedo ser yo mismo. Yo mismo puedo ser mi punto de partida y mi punto de llegada. La voz no se ve, pero la voz mueve. La voz puede ser una caricia, como puede ser el golpe donde más te duela. La voz resuena y es interesante ver cómo resuena esa voz en el cuerpo y cómo es hablar desde ahí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es hablar desde mi espalda? ¿Cómo es hablar desde mi estómago, desde mi pecho, desde mis ojos, desde mi sexo? ¿Cómo sería hablar desde ahí? ¿Cómo tu cuerpo modifica mi cuerpo, mi sonido, y cómo mi sonido modifica el tuyo? Y ahí aparecen los famosos matices. Y después de los famosos matices aparece la poesía que todos absolutamente buscamos a la hora de trabajar. Esa poesía que buscamos, que invocamos, que esperamos a la musa, cuando esa poesía en realidad está en la sangre, en realidad está dentro, la poesía está acá. Hay que saber identificarla, porque muchas veces no es lo que se dice la poesía, sino es cómo se lo dice. Con respecto al lenguaje, el cuerpo lo que hace es engendrar un sonido, y este sonido engendra la palabra y la voz. Esas palabras, depende de dónde las ubique, tienen dos caminos posibles para salir: arriba o abajo. Si yo las palabras las pienso flotando arriba mío, lo único que deberían hacer es pasar por mi cabeza hasta llegar a salir por mi boca. Es el camino más sencillo, es el camino más corto, hasta ahí estamos bien. Ahora, si las pienso abajo, si pienso que las palabras de verdad están adentro de la tierra, lejos de mi boca, lo que debería pasar es que cada una de ellas tenga que trepar por todo mi cuerpo hasta llegar a salir. Sin embargo, es el camino más difícil, es el camino más largo, pero es el camino que más me conviene como actriz o como actor, porque me modifica, porque pasa algo en ese camino. Y para que ese camino no sea en vano, a un actor se lo tiene que escuchar. Un actor tiene que tener conciencia de la escucha del público y no tanto de la mirada. Porque lo que yo pueda crear físicamente en el escenario depende de cada uno de ustedes que lo vean. Pero lo que yo hablo depende de mí y depende del ambiente también. Por eso un actor necesita claridad y necesita proyección. Un personaje puede tener miles de inquietudes en 1000 aspectos, pero tiene que tener claridad en lo que dice y sobre todo tiene que tener la necesidad de que todo un público lo esté escuchando. Todo un público, el que tiene al lado, el que está en primera fila y el que está en la última fila. Que la mayoría de las veces tiene las mismas ganas de escucharte que el que está en la primera. Por eso esa proyección que nos exige siempre el teatro y que los actores detestamos y sufrimos tanto, es porque la asociamos con un esfuerzo físico, cuando en realidad es un esfuerzo mental que tenemos que hacer. Con una buena técnica vocal, que se la recomiendo a cualquier actor o actriz, eso se modifica y un actor puede llegar a despreocuparse del volumen y a ocuparse de otras cosas. Una buena respiración antes de salir a entrenar, de salir a representar, es ideal para una buena representación. La subjetividad hoy en día y siempre exige respeto y exige ser escuchada. Yo creo que nuestra mayor revelación de subjetividad es nuestra voz. Es lo único que no se puede repetir de verdad. Todo lo demás sí. Nuestra voz, cada una de nuestras voces, es algo único, es algo que no se puede repetir. Se podrá llegar a imitar, pero no se va a repetir nunca, por lo menos en este plano. Somos instrumentos que fueron creados una sola vez y que todos suenan distintos y que en conjunto es hermoso, es música. Hay que afinar ese instrumento, hay que cuidarlo, hay que ser autogestivos, hay que aprender de un otro y sobre todo hay que investigarlo para saber las infinitas posibilidades que tenemos de hacer música con él y no hay que tenerle miedo al misterio.
Gracias.